La noche en que Isabel Navarro tocó aquel cuadro, toda la ciudad estaba mirando. El Museo Real de Santa Lucía brillaba como si dentro de sus paredes no existiera la mentira. Las lámparas de cristal colgaban sobre los salones principales, derramando una luz dorada sobre vestidos caros, trajes impecables, copas de champán y sonrisas cuidadosamente entrenadas para las cámaras. Afuera, una fila de periodistas esperaba declaraciones. Adentro, empresarios, políticos, coleccionistas y críticos de arte repetían las mismas palabras con falsa emoción. Una noche histórica. La exposición se llamaba Astas, las mujeres invisibles. Este era, según los periódicos, un homenaje a aquellas artistas olvidadas por la historia. Mujeres que habían pintado en silencio, que habían trabajado a la sombra de hombres famosos, que habían dejado belleza en el mundo sin recibir jamás un lugar justo en los libros. Pero aquella noche, en medio de tantos discursos sobre justicia, una mujer real, invisible para todos, limpiaba vino del suelo de mármol. Isabel Navarro tenía 44 años. Usaba un uniforme gris de limpieza, zapatos gastados y el cabello oscuro recogido con una pinza vieja. Sus manos estaban agrietadas por los productos químicos, pero se movían con una delicadeza extraña, casi artística. Nadie en el museo miraba esas manos. Nadie se preguntaba por qué una mujer que fregaba pisos podía rozar una superficie como si entendiera la respiración de los objetos. «Oiga usted, la de limpieza», dijo una mujer con collar de perlas, levantando una copa vacía. Se derramó vino junto a la sala del retrato. «Vaya rápido antes de que alguien importante se resbale». Isabel alzó la vista. «Me llamo Isabel, señora». La mujer la miró como si el nombre fuera una molestia innecesaria. «Sí, claro, como sea, pero apúrese». Isabel no respondió. Tomó el balde, el trapo y caminó hacia la sala principal. En aquella sala estaba la pieza más famosa de la exposición. Un retrato antiguo de una mujer joven sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul. El cuadro se titulaba Astras Maternidad en sombra, y según la placa dorada bajo el marco, había sido pintado por un artista masculino célebre de hacía 40 años. La gente se detenía frente a él en silencio. Algunos decían que era la obra más conmovedora de la colección, otros decían que valía una fortuna. Isabel nunca se había atrevido a mirarlo de cerca. No sabía por qué, pero cada vez que pasaba junto a ese cuadro, algo dentro de ella se apretaba. Como si la mujer pintada quisiera decirle, como si aquel bebé, que, dormido entre pinceladas azules, guardara una historia que nadie había contado. Aquella noche, al inclinarse para limpiar el vino, Isabel vio algo. No era la mancha del suelo, era una pequeña grieta en el borde inferior del cuadro. Una línea delgada, casi invisible, donde la pintura parecía haberse levantado apenas. Bajo la capa oscura del barniz asomaba un azul más vivo, más profundo, como el mismo color del viejo pañuelo que Isabel guardaba desde niña. Se acercó un poco más. No tocó el lienzo al principio, solo miró. En la pintura la mujer sostenía al bebé contra su pecho. Tenía el rostro cansado, pero no vencido. Sus ojos parecían mirar más allá del marco, más allá del museo, más allá de los años. Entonces Isabel vio el cuello de la mujer. Allí, justo bajo la oreja izquierda, había una pequeña marca en forma de gota. Isabel sintió que el aire le faltaba. Lentamente, sin pensarlo, llevó una mano a su propio cuello. Ella tenía la misma marca. Una gota oscura, heredada de nadie, explicada por nadie, escondida durante toda su vida bajo el cuello del uniforme. «No puede ser», susurró. En ese instante una gota de vino cayó desde el borde del marco, quizá salpicada antes por algún invitado descuidado. Isabel levantó el trapo limpio, apenas húmedo, para retirar la mancha de la moldura inferior, no del lienzo. Pero su dedo rozó el borde del cuadro. Un chillido metálico atravesó la sala. La alarma. Las luces rojas comenzaron a parpadear. Las conversaciones se rompieron como copas contra el suelo. «¡Aléjese del cuadro!», gritó un guardia. Isabel retrocedió pálida con el trapo en la mano. Desde el otro extremo de la sala apareció don Víctor Aranda, el director del museo. Alto, elegante, cabello plateado, sonrisa de hombre respetado. Los periódicos lo llamaban el guardián del patrimonio. Los políticos lo abrazaban en público. Los coleccionistas lo temían en privado. Víctor cruzó la sala con una furia que apenas pudo disimular. «¿Qué hizo?», preguntó, aunque su voz ya traía la condena. «Yo solo estaba limpiando el vino del marco. No toqué la pintura». Víctor miró el cuadro, luego miró a los invitados, luego a Isabel.
y delante de todos le arrebató el trapo de la mano con un golpe seco. Una limpiadora no toca la historia. La frase cayó sobre la sala como una bofetada. Isabel bajó los ojos, pero no porque aceptara la humillación. Los bajó porque sintió que si miraba a alguien se rompería. «Señor Aranda, fue un accidente», dijo ella. «Había vino». «Silencio», ordenó él. «Usted no entiende el valor de lo que acaba de poner en riesgo. Esta obra pertenece al patrimonio nacional. ¿Tiene idea de cuántos años de historia hay en ese lienzo?» Isabel miró otra vez el cuadro. La mujer de la marca en forma de gota parecía devolverle la mirada. «No sé cuántos años de historia hay», dijo Isabel con voz temblorosa. «Pero sé que algo no está bien». Un murmullo recorrió la sala. Víctor se acercó a ella, bajando la voz, pero no lo suficiente para que los demás dejaran de oír. «Usted no sabe nada. Usted limpia pisos». Algunos invitados desviaron la mirada. Otros fingieron incomodidad. Otros, los peores, disfrutaron el espectáculo. «Llamen a seguridad», dijo Víctor, «y a la policía. Esta mujer será denunciada por daño a una obra protegida». «No dañe nada», repitió Isabel. «Eso lo decidirán los expertos». Entonces una voz masculina intervino desde el fondo. «Precisamente por eso conviene que nadie toque el cuadro ahora». Todos giraron. Rafael Miró, restaurador independiente, había estado observando la escena en silencio. Era un hombre de unos 50 años, barba corta, ojos atentos y manos cubiertas de pequeñas cicatrices de taller. No pertenecía al círculo de Víctor. Había sido invitado por presión de un comité externo, porque durante meses había cuestionado algunas piezas de la colección. Rafael se acercó al retrato sin invadir la zona de seguridad. Miró la grieta, inclinó la cabeza y frunció el ceño. «Ese craquelado no corresponde a la capa original», dijo. Víctor apretó la mandíbula. «No es momento para sus teorías», miró. Rafael ignoró el comentario. Observó el borde levantado de pintura. Luego habló en voz baja, pero Isabel lo escuchó. «Ese no es el cuadro original». El silencio se volvió más pesado que cualquier grito. Víctor se quedó inmóvil. Isabel sintió un frío subirle por la espalda. No lloró por la acusación. No lloró por la vergüenza. Lloró porque en el cuello de la mujer del retrato había una marca idéntica a la suya. Y por primera vez en 44 años, su cuerpo pareció reconocer algo que su memoria no podía nombrar. Víctor levantó la mano hacia los guardias. «Sáquenla de aquí». 2 hombres se acercaron. Isabel no se resistió. Solo miró el cuadro una última vez. Y mientras la llevaban frente a cámaras, invitados y periodistas, entendió que aquella noche no la estaban castigando por tocar una pintura. La estaban castigando por haber tocado una mentira. Antes de continuar con esta historia, déjame pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez viste a una persona humilde ser humillada solo por su trabajo, dale like a este video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Desde México, España, Estados Unidos, Colombia, Argentina o cualquier parte del mundo. Porque historias como esta no hablan solo de arte. Hablan de dignidad, de memoria y de esas verdades que, aunque quieran esconderlas durante años, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Isabel pasó el resto de aquella noche sentada en una pequeña oficina de seguridad con las manos juntas sobre las rodillas. Nadie le ofreció agua. Nadie le preguntó si estaba bien. Un guardia joven, tal vez incómodo por la dureza de la escena, evitaba mirarla directamente. En el pasillo, los invitados seguían bebiendo champán, aunque la música había bajado de volumen. La inauguración continuaba, porque para la gente poderosa incluso un escándalo podía convertirse en decoración. A medianoche le entregaron una carta de suspensión. «Hasta que se determine su responsabilidad», dijo un administrador sin levantar la vista del papel. «Yo no hice nada. Eso debe hablarlo con la dirección. La dirección ya decidió. El hombre no respondió». Isabel salió del museo por la puerta de servicio, la misma puerta por la que entraba cada tarde desde hacía 15 años. Afuera llovía suavemente. El uniforme se le pegó a los brazos. No llevaba paraguas. Caminó hasta la parada del autobús con una sola imagen clavada en la mente: la mujer del retrato. La marca en el cuello, el bebé, la manta azul. Cuando llegó a la pequeña habitación que alquilaba cerca de la iglesia de San Gabriel, no encendió la luz. Fue directo a una caja de madera que guardaba bajo la cama. Allí tenía todo lo que sabía de su origen. Nada, o casi nada. Un pañuelo viejo, amarillento por el tiempo, con restos de una pintura azul que nunca se había borrado. Una medallita sin inscripción.
y una nota del orfanato que decía que había sido encontrada una madrugada de invierno frente a la puerta de la iglesia, envuelta en tela, con fiebre y sin nombre. Padre Joaquín, el sacerdote que la recibió, siempre le decía: «No fuiste abandonada por falta de amor, hija. A veces una madre deja a su bebé no para deshacerse de él, sino para salvarlo». Isabel había querido creerle, pero crecer sin madre es crecer con una pregunta respirando al lado de la cama. Cuando era niña, otras niñas recibían visitas los domingos. Madres con trenzas, madres con manos suaves, madres que llevaban pan dulce. Isabel esperaba junto a la ventana hasta que el patio quedaba vacío. Nadie llegaba. Aprendió a no preguntar, aprendió a doblar su ropa, a lavar platos, a remendar calcetines. Aprendió que una niña sin apellido fuerte debía ser útil para que el mundo la tolerara. Pero había algo que no pudo apagar: su amor por las imágenes. Desde pequeña dibujaba en los márgenes de los cuadernos rostros de mujeres, manos, ojos, telas movidas por el viento. A veces Padre Joaquín la encontraba copiando las figuras de los vitrales con carbón sobre papel de envolver. «Tienes una mano especial, Isabel. Solo copio lo que veo, padre». «No, tú ves lo que otros no miran». Durante un tiempo soñó con estudiar arte, pero los sueños también comen, y ella no tenía dinero para alimentarlos. A los 17 años comenzó a limpiar casas, a los 20 oficinas, a los 29 consiguió trabajo nocturno en el Museo Real. Algunos pensaron que era triste limpiar un lugar lleno de belleza sin poder pertenecer a él. Para Isabel al principio fue una bendición. Mientras los salones estaban vacíos, ella pasaba junto a los cuadros con el respeto de quien entra a una capilla. Nunca tocaba nada, solo miraba. Aprendió nombres de pintores sin que nadie se los enseñara. Distinguía barnices, pinceladas, tonos antiguos. Sabía cuándo un marco había sido movido, cuándo una obra respiraba humedad, cuándo una sombra parecía pintada encima de otra sombra. Pero se callaba, porque en el museo una limpiadora que sabía demasiado era vista como una molestia. A la mañana siguiente de la suspensión, Isabel fue a San Gabriel. Padre Joaquín ya era muy viejo. Tenía las manos temblorosas y caminaba con bastón, pero sus ojos conservaban una ternura cansada. Al verla entrar empapada y pálida, supo que algo grave había ocurrido. «Hija», Isabel puso el pañuelo sobre la mesa. «Padre, necesito que me diga la verdad». Él miró la tela y su rostro cambió. «¿Sobre qué?» «Sobre la noche en que me dejaron aquí». El sacerdote tardó en sentarse. Ese silencio pesó más que cualquier grito. «Te dije todo lo que podía decirte». «No». Me dijo lo que creyó que yo podía soportar. Padre Joaquín cerró los ojos. Isabel sacó de su bolso un folleto arrugado de la exposición. En la portada estaba el retrato de la mujer con el bebé. «Vi este cuadro anoche. Esta mujer tiene mi marca». Susiano tomó el folleto. «Dios mío. ¿La conoce?» Él no respondió. «Padre, por favor». El sacerdote se levantó lentamente y fue hasta un armario antiguo. Sacó una cajita de lata. Dentro había un pequeño hilo bordado, desprendido quizá de una tela mayor. Las letras estaban incompletas, pero aún podían leerse 4 Salma. «Esto venía cosido al borde del pañuelo», dijo él. «Lo quité porque tenía miedo». ¿Miedo de qué? De los hombres que vinieron preguntando por una mujer esa misma semana. Isabel sintió que el suelo se movía. «¿Qué mujer?» Padre Joaquín miró el folleto. «Alma Serrat, una pintora pobre. Vivía en un taller cerca del río. Decían que tenía talento, pero también enemigos. La noche en que te dejaron aquí, hubo un incendio en su taller. Después de eso, ella desapareció». Isabel apretó el pañuelo contra su pecho. «¿Usted cree que era mi madre?» «No lo sé. Pero cuando te encontré, tenías pintura azul en las manos, como si alguien te hubiera sostenido después de pintar». Isabel no lloró. El dolor llegó a un lugar donde las lágrimas ya no alcanzaban. Y entonces recordó algo que nunca había contado. Unos meses antes, durante una pausa en el museo, había dibujado en una servilleta el rostro de una mujer. No sabía de dónde había salido. Ojos tristes, cuello largo, cabello oscuro, una marca como una gota. Ahora entendía que quizá la memoria no vive solo en la cabeza. A veces también se esconde en la sangre. Pero si Alma Serrat era su madre, ¿por qué su nombre no aparecía en ninguna sala del museo? Y si el cuadro no era original como Rafael había dicho, entonces alguien llevaba 40 años colgando una mentira frente a todos. Don Víctor Aranda no llegó a la dirección del museo por casualidad.
Durante 30 años había construido una imagen perfecta. Era el hombre que rescataba obras perdidas, el experto que encontraba colecciones olvidadas, el director que convertía polvo en prestigio. Su nombre aparecía en catálogos, conferencias, entrevistas y placas de agradecimiento. Nadie hablaba de las puertas cerradas, nadie hablaba de los coleccionistas que entraban de noche. Nadie hablaba de obras sin documentación clara, de firmas que aparecían donde antes no estaban, de cuadros atribuidos a hombres famosos aunque los trazos contaran otra historia. Rafael Miró llevaba años sospechándolo, no por envidia, como Víctor decía, sino porque la pintura habla, y quien sabe escucharla, entiende cuando un lienzo miente. Después del escándalo de la inauguración, Rafael solicitó acceso técnico al retrato. Víctor se lo negó. Luego solicitó revisar los archivos de procedencia. También se lo negaron. Eso confirmó sus sospechas. Esa misma tarde, Rafael fue a buscar a Isabel a la iglesia. La encontró sentada en el patio con el pañuelo azul sobre las rodillas. «Señora Navarro». Isabel se puso de pie, alerta. «No tengo nada que decirle si viene de parte del museo». «No vengo de parte del museo. Vengo porque anoche usted vio algo que ellos llevan años intentando que nadie vea». Padre Joaquín los observaba desde la puerta. Rafael pidió permiso para examinar el pañuelo. Lo hizo con guantes, una lupa pequeña y una lámpara portátil. Al ver el pigmento azul, su expresión cambió. Azul de lapislázuli mezclado con un aglutinante artesanal. Muy raro para una pintora pobre, salvo que ella preparara sus propios pigmentos. «¿Alma?», preguntó Isabel. Rafael la miró con cuidado. «He visto ese tono en 3 cuadros del museo atribuidos a otros artistas. Siempre en detalles pequeños. Velo, una sombra, una flor escondida, como una firma secreta». Isabel sintió un escalofrío. «¿Está diciendo que mi madre pintó cuadros que otros firmaron?». «Estoy diciendo que alguien borró una mano. Y cuando se borra una mano muchas veces, normalmente también se borró una vida». Mientras tanto, en el museo, Elena Aranda encontró a su padre en el archivo cerrado. Elena tenía 32 años, era la hija única de Víctor y trabajaba como curadora de la exposición. Había heredado su elegancia, pero no su crueldad completa. Creció creyendo que su padre era un protector del arte. Sin embargo, desde hacía meses ciertas cosas no encajaban. Facturas sin fecha, donaciones sin origen, restauraciones privadas que no aparecían en los informes. Aquella tarde lo vio quemar documentos en una trituradora industrial. «Papá, ¿qué haces?». Víctor no se sobresaltó, solo cerró roles antiguos. «Esos son archivos de procedencia, eran copias inútiles». Elena miró una esquina de papel que aún no había sido destruida. Alcanzó a leer un nombre, Astrask A. Serrat. ¿Quién era Alma Serrat? La mirada de Víctor se endureció, una nadie. Entonces, ¿por qué su nombre aparece en un archivo de una obra central? Él se acercó. «Escúchame bien, Elena. En este mundo, la verdad no siempre protege el arte. A veces lo destruye». «No hablamos de tu arte. Hablamos de documentos. Hablamos del museo de tu familia. Ella no es nuestra familia». Víctor sonrió sin alegría. «Eso dices porque nunca has tenido que ensuciarte las manos para levantarlo». Esa noche, señora Beatriz llegó por la entrada privada. Beatriz era una coleccionista poderosa, de esas mujeres que compraban silencio con la misma facilidad con que compraban esculturas. Llevaba guantes negros, perfume caro y una impaciencia peligrosa. «El incidente de anoche fue inaceptable», dijo ella. Respondió Víctor. «No, Víctor, si Rafael Miró revisa ese cuadro, no solo caerá una atribución, caerán 20 años de ventas». Víctor bajó la voz. «Nadie revisará nada. Más te vale. Porque hay una pieza sin expediente que me prometiste hace meses, y si ese asunto de esa limpiadora crece, el precio cambia. La limpiadora será desacreditada». Beatriz se inclinó hacia él. «No la desacredites, destrúyela». Víctor no respondió. Pero en sus ojos se vio que ya había empezado. Al día siguiente, Isabel recibió una citación legal. El museo le acusaba de manipulación indebida de patrimonio histórico, intento de daño a obra protegida y posible extorsión en complicidad con Rafael Miró. La noticia salió en todos los portales. La limpiadora suspendida habría intentado dañar valiosa obra durante gala. Nadie preguntó quién era Isabel. Nadie preguntó por qué lloró frente al cuadro. Nadie preguntó qué había visto. La llamaron ambiciosa, resentida, ignorante. Pero esa misma noche Rafael tocó la puerta de la iglesia con una carpeta bajo el brazo. «Encontré algo», dijo.
Sobre la mesa puso fotografías ampliadas de varios cuadros del museo. En cada uno había un detalle casi oculto. Una gota azul, la misma forma, la misma marca, la misma mano. Alma Serrat no solo existió, dijo Rafael. Creo que pintó media colección que hizo famoso a Víctor Aranda. Isabel miró las imágenes por primera vez. La vergüenza empezó a convertirse en rabia. No volvió para pedir amor. Volvería para recuperar su dignidad. El antiguo taller de Alma Serrat estaba al otro lado del río, en una zona industrial que la ciudad había decidido olvidar. Rafael, Isabel y padre Joaquín llegaron una tarde nublada. El edificio era ahora un almacén abandonado, con ventanas rotas, paredes húmedas y maleza creciendo entre las grietas del suelo. Nadie habría imaginado que allí, 40 años atrás, una mujer había pintado obras capaces de hacer llorar a desconocidos. Isabel entró primero. No sabía por qué, pero el lugar no le pareció extraño. El olor a polvo, madera vieja y humedad le produjo una tristeza íntima, como si hubiera llegado tarde a una despedida. Recuerdo el humo desde la iglesia. Rafael iluminó las paredes con una linterna. Había manchas negras del incendio, capas de pintura descascarada y restos de estanterías quemadas. Entonces Isabel vio algo detrás de una columna, una marca en la pared. Una gota. No pintada con descuido, sino trazada con intención. Se acercó y pasó los dedos sin tocarla del todo. Rafael tomó fotografías. Alma usaba este símbolo. No como firma pública, dijo Isabel, como señal para alguien. Padre Joaquín bajó la mirada. Quizá para ti. Buscaron durante horas. No encontraron casi nada al principio. Solo clavos oxidados, trozos de vidrio, marcos rotos. Pero cuando Rafael golpeó una parte del suelo con el mango de la linterna, el sonido cambió. Aquí hay un hueco. Levantaron una baldosa floja. Debajo había una caja metálica envuelta en tela ennegrecida. Isabel no pudo abrirla. Las manos le temblaban demasiado. Rafael lo hizo por ella. Dentro había fotografías, bocetos, cartas y un pequeño mechón de cabello atado con hilo azul. La primera fotografía mostraba a una mujer joven sosteniendo a una bebé recién nacida. La mujer tenía la marca de gota en el cuello. La bebé también. Isabel dejó escapar un sonido que no fue llanto ni palabra. Padre Joaquín se santiguó. Alma, Rafael desplegó un boceto protegido entre papeles. Era el dibujo original del retrato del museo, pero en el margen inferior, escrito con tinta, había un título distinto. Isabel tocó el nombre sin tocar la tinta. Me puso nombre. Durante había pensado que Isabel era un nombre dado por monjas, por papeles, por costumbre, pero allí estaba, escrito por la mano de su madre. Un nombre elegido antes del miedo, antes del fuego, antes del silencio. Rafael encontró también una carta. La leyó en voz alta. Si algo me ocurre, que se sepa que Víctor Aranda me ofreció comprar mis obras con la condición de firmarlas bajo otro nombre. Dijo que una mujer pobre no vende historia, solo lástima. Dijo que mis cuadros llegarían más lejos si yo desaparecía de ellos. Me negué. Mis manos son mías. Mi hija sabrá algún día que su madre no agachó la cabeza. Isabel cerró los ojos. Algo dentro de ella cambió para siempre. Otra hoja contenía una nota más breve, escrita con trazos apresurados. Esta noche llevaré los documentos a la prensa. Si no regreso, Joaquín sabrá proteger a la niña. Padre Joaquín se cubrió la boca. Ella vino a verme, susurró. Pero nunca llegó. Rafael siguió revisando la caja. Había una lista de cuadros con fechas, pigmentos y símbolos. Muchos coincidían con obras del museo. Algunas estaban atribuidas a artistas que habían ganado premios después de la desaparición de Alma. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo Rafael. Pero Isabel no parecía escuchar. Miraba la fotografía. Ella me sostuvo. Nadie respondió. No me dejó porque no me quisiera. Padre Joaquín apoyó una mano en su hombro. No, hija, te dejó porque alguien la estaba cazando. En ese instante, desde afuera, se oyó el crujido de una puerta metálica. Rafael apagó la linterna. 3 sombras pasaron junto a una ventana rota. Nos siguieron, susurró Isabel. Rafael guardó los papeles con rapidez. Una voz masculina sonó desde la entrada. El edificio es propiedad privada. Salgan. No era la policía. Isabel reconoció el miedo en el rostro de Padre Joaquín. El mismo miedo viejo que lo había hecho ocultar el nombre de Alma durante décadas. Rafael hizo una señal hacia una salida lateral. Caminaron en silencio entre restos de madera. Afuera, un coche negro esperaba con el motor encendido. Antes de escapar, Isabel miró una vez más el taller quemado.
Ahora sabía que su madre no había desaparecido de la historia por accidente. Alguien la había arrancado. Y ese alguien todavía tenía poder suficiente para perseguir hasta sus cenizas. Víctor Aranda reaccionó como reaccionan los hombres acostumbrados a mandar. No negó primero, atacó primero. 2 días después, convocó a una entrevista televisiva desde el salón principal del museo. Sentado bajo un retrato enorme, con voz serena y gesto herido, se presentó como víctima. «Estamos ante un intento evidente de chantaje», dijo. Una ex empleada del museo, resentida por su suspensión, se ha aliado con un restaurador polémico para fabricar una historia melodramática. La periodista preguntó, «¿Usted niega la existencia de Alma Serrat?» Víctor sonrió con paciencia. «No niego que existiera una mujer con ese nombre. Lo que niego es la fantasía de que haya sido autora de obras fundamentales de nuestra colección». Luego mostró documentos, certificados, contratos, cartas de venta, todo falso aunque impecable. Además, añadió, según nuestros archivos, Alma Serrat jamás tuvo hijos. Isabel vio la entrevista desde la sacristía de la iglesia. Sintió que le quitaban a su madre por segunda vez. «Miente», dijo. Rafael apagó el televisor. «Sí, pero miente con papeles. Y la gente poderosa sabe que un papel falso, si lleva sello, puede pesar más que una verdad sin firma». Elena también vio la entrevista. Esa noche enfrentó a su padre en la biblioteca familiar. ¿De dónde salieron esos documentos? Del archivo. Yo revisé ese archivo. No estaban. Víctor sirvió whisky en un vaso. Entonces no revisaste bien. ¿Qué pasó con Alma Serrat? Él dejó el vaso sobre la mesa. Era talentosa. También era orgullosa. Creyó que el mundo le debía reconocimiento. Y no se lo debía. Víctor la miró con frialdad. El mundo no debe nada. El mundo compra lo que puede usar. Elena sintió náuseas. Tú robaste sus obras. Yo la salvé ella. De la pobreza. De la irrelevancia del olvido. La olvidaste tú. Víctor se acercó tanto que Elena pudo oler el alcohol en su respiración. Ten cuidado. Todo lo que tienes, tu carrera, tu apellido, tu puesto, viene de mí. Si eliges ponerte del lado de una limpiadora y un restaurador fracasado, dejarás de ser mi hija para convertirte en mi enemiga. Elena no respondió. Pero esa noche por primera vez cerró con llave su habitación. Mientras tanto, Beatriz decidió eliminar la prueba más humilde, el pañuelo. Creía que la gente rica podía comprar cuadros, jueces, silencios y también la memoria de los pobres. Una madrugada, 2 hombres forzaron la entrada lateral de la iglesia de San Gabriel. No buscaban dinero. Fueron directo al armario donde Padre Joaquín guardaba la caja de Isabel. El anciano los sorprendió. «Deténganse». Uno de los hombres lo empujó. Padre Joaquín cayó contra un banco. No hubo sangre visible, pero el golpe fue suficiente para dejarlo sin aire, temblando en el suelo. Isabel llegó minutos después, alertada por una vecina. Encontró la sacristía revuelta y al sacerdote sentado, pálido, con una mano en el pecho. «Padre, no se llevaron el pañuelo», dijo él con dificultad. «Lo escondí antes». Isabel cayó de rodillas junto a él. «Esto tiene que parar». «No, hija. Lo están lastimando por mi culpa». Padre Joaquín le tomó la mano. «No, lo están haciendo porque tienen miedo de la verdad». Pero Isabel no podía quitarse de la cabeza la imagen del anciano en el suelo. Esa noche le dijo a Rafael, «No quiero que nadie más salga herido. Lo entiendo. Quizá Víctor gana porque nosotros no somos como él. Él no tiene límite». Rafael guardó silencio. Mi madre desapareció. Padre Joaquín casi muere. Yo puedo vivir sin saber la verdad si eso protege a los demás. Rafael la miró con tristeza. «Isabel, usted ya vivió 44 años sin la verdad, y aún así ellos no dejaron de robar». Ella bajó la mirada. «Tengo miedo». «Claro que tiene miedo. El valor no es no tenerlo. El valor es decidir que no permitiremos que el miedo siga enterrando». Antes de irse, Rafael recibió un mensaje anónimo. Solo decía, «Si quieren ver el verdadero cuadro, mañana a medianoche. Sótano del museo, entrada de proveedores. No confíen en nadie». Isabel miró el teléfono. ¿Quién lo envió? Rafael pensó en Elena, alguien que quizá está cansado de obedecer. Isabel apretó el pañuelo azul. La verdad no estaba en los archivos falsos. Estaba escondida bajo el museo, esperando ser vendida una vez más. A medianoche el Museo Real era otro lugar. Sin música, sin cámaras, sin discursos, sus pasillos parecían más honestos. Las sombras mostraban lo que las luces de gala escondían. Isabel entró por la puerta de proveedores vestida como camarera temporal. Elena le había dejado un uniforme, una tarjeta de acceso y un plano marcado con tinta roja.
No se vieron al principio. No era seguro. Rafael entró por otra puerta, cargando un maletín de restauración. Había avisado a la unidad de patrimonio cultural, pero necesitaban pruebas del intercambio. Si entraban demasiado pronto, Víctor podía alegar persecución. Si entraban demasiado tarde, el cuadro desaparecería. El sótano del museo estaba bajo la sala principal. Allí no había mármol ni lámparas, solo cemento, tuberías, cajas de madera y cámaras que apuntaban a zonas cuidadosamente elegidas. Isabel bajó las escaleras con una bandeja en las manos para fingir servicio. Escuchó voces: Víctor, Beatriz y otros 2 hombres. El comprador final no quiere escándalos, dijo Beatriz. Pagará más si la obra sale del país esta semana. Entonces que pague hoy, respondió Víctor. Isabel se escondió tras una columna. 2 empleados abrieron una caja climatizada y allí estaba. El verdadero retrato. No era igual al del museo, era más vivo. La mujer del cuadro no parecía una figura triste hecha para decorar una pared. Parecía una madre resistiendo el fin del mundo. Sostenía al bebé con una fuerza desesperada, como si supiera que alguien intentaría arrebatárselo. El azul de la manta brillaba con la misma intensidad del pañuelo, y el rostro del bebé. Isabel tuvo que cubrirse la boca para no hacer ruido. Ese rostro se parecía a la fotografía encontrada en la caja metálica. Se parecía a ella, no de manera exacta, no como un espejo. Se parecía en la forma de los ojos, en la curva de la frente, en esa pequeña tensión de la boca que Isabel había visto toda su vida sin saber de dónde venía. Víctor se acercó al cuadro con satisfacción. Esta pieza debió salir hace años. Demasiado peligrosa para estar cerca de archivos y sentimentalismos. Beatriz acarició el borde del marco con los guantes. ¡Qué ironía! Una obra robada a una mujer invisible vale más cuando todos descubren que la invisibilizaron. Víctor rió. El mercado ama la culpa, siempre que pueda colgarla en una pared privada. Isabel sintió rabia, pero no se movió. Entonces, una copa cayó de su bandeja. El sonido fue pequeño, suficiente. Víctor giró. ¿Quién está ahí? Isabel intentó retroceder, pero 2 hombres la sujetaron. Le arrancaron la cofia de camarera. Víctor sonrió lentamente y suspiró. ¡Qué persistente! Víctor se acercó a Isabel. Debí imaginar que vendrías. Hay personas que confunden una coincidencia con destino. Isabel miró el cuadro. Esa mujer era mi madre. Víctor soltó una risa seca. Tu madre fue una artista mediocre con delirios de grandeza. Entonces, ¿por qué robó su obra? La sonrisa de Víctor desapareció. Yo no robé nada. Le di valor a lo que ella no sabía vender. Le quitó su nombre. El nombre no importa. Importa quién logra que el mundo mire. Isabel levantó la barbilla. Yo la estoy mirando. Por primera vez, Víctor pareció molesto de verdad. Se inclinó hacia ella y habló bajo, con una crueldad tranquila. Escúchame bien. El arte no pertenece a quien lo crea. Pertenece a quien puede protegerlo, moverlo, venderlo. Tu madre no entendió eso. Tú tampoco. Rafael apareció desde el otro extremo. La unidad de patrimonio ya viene. Víctor miró hacia las cámaras. Entonces no llegarán a tiempo. De pronto, las luces se apagaron. El sótano quedó sumido en una oscuridad atravesada por alarmas apagadas a medias y pasos corriendo. Alguien empujó a Isabel. Ella cayó contra una caja, pero no soltó el pañuelo. Oyó a Rafael gritar su nombre, oyó ruedas moviéndose. El cuadro estaba siendo llevado hacia la salida privada. En la oscuridad, una mano tomó la suya. «Por aquí», susurró Elena. Isabel reconoció su voz. «¿Por qué nos ayuda?» Elena no respondió de inmediato. Las condujo por un pasillo de mantenimiento hasta una puerta lateral. Desde allí vieron a Víctor ordenar que subieran el cuadro a una furgoneta. Elena tenía lágrimas en los ojos. «Porque crecí creyendo que mi padre protegía la belleza, y hoy entendí que la belleza también puede ser una escena del crimen». Rafael logró enviar una fotografía del cuadro real antes de que Víctor cortara la señal. No era suficiente para detenerlo todo, pero sí para obligarlo a cometer un error. Y los hombres como Víctor, cuando sienten que pierden el control, suelen destruirse con su propia voz. A la mañana siguiente, Víctor Aranda convocó una conferencia de prensa. Fue su movimiento más arrogante. Creyó que si hablaba primero, ganaría. Creyó que si ponía a Isabel bajo los reflectores como culpable, nadie escucharía la historia de Alma. Creyó que el público seguía siendo el mismo de siempre, dispuesto a creerle al traje antes que al uniforme. El salón principal estaba lleno.
Periodistas, patrocinadores, autoridades culturales, críticos y cámaras. En el centro, sobre un caballete, estaba el retrato que todos conocían, la versión falsa, la que había jugado durante años. Isabel se presentó aunque Rafael le pidió prudencia. Llevaba un vestido sencillo negro y el pañuelo azul doblado entre las manos. Al verla entrar, los murmullos comenzaron. Es ella, la acusada. Víctor subió al estrado. Gracias por venir. Hoy el museo demostrará que ha sido víctima de una campaña de difamación construida sobre mentiras, sentimentalismo y pruebas fabricadas. Isabel escuchó sin bajar la cabeza. Víctor continuó. Esta mujer, Isabel Navarro, no solo puso en riesgo una obra invaluable, sino que ahora pretende inventar un parentesco absurdo con una artista menor para reclamar reconocimiento, dinero y atención pública. Algunos periodistas tomaron notas. Entonces Elena entró por una puerta lateral. No venía sola. 2 técnicos empujaban una caja climatizada. Víctor palideció apenas. Elena, ¿qué significa esto? Ella subió al escenario con una calma que le costó toda la infancia. Significa que hoy no vas a elegir qué verdad se muestra. Los técnicos abrieron la caja. El verdadero retrato apareció ante todos. La sala entera quedó muda. Incluso sin ser expertos, todos notaron la diferencia. La profundidad de la fuerza de la mirada, la vida en las manos de la madre, el bebé envuelto en luz y miedo. Víctor intentó mantener el control. Esa obra es una falsificación plantada por ellos. Rafael subió al estrado. Entonces no tendrá problema en permitir una prueba pública. Los periodistas se agitaron. Rafael colocó una cámara de aumento conectada a una pantalla gigante. Con autorización de la unidad de patrimonio que acababa de entrar por la puerta principal, aplicó un solvente mínimo en una esquina inferior del cuadro real. La sala contuvo la respiración. Poco a poco, bajo una firma oscurecida, apareció otra Alma Serrat. Un murmullo creció como tormenta. Rafael mostró después las fotografías del taller, la caja metálica, los bocetos, la lista de pigmentos. Luego tomó el pañuelo de Isabel y lo colocó bajo el análisis de espectro. El pigmento coincide con la capa original del retrato. Un perito de patrimonio confirmó. La composición es compatible. Víctor empezó a sudar. Eso no prueba parentesco. Elena miró a Isabel. No. Pero esto sí. En la pantalla apareció el informe preliminar del laboratorio. El mechón de cabello encontrado en la caja metálica, conservado con las fotografías de Alma, había sido comparado con una muestra voluntaria de Isabel. La conclusión era clara. Compatibilidad biológica materna. No escuchó los murmullos, no vio los flashes. Por un instante, solo vio a una mujer joven corriendo en la noche con una bebé envuelta en tela azul. Vio manos manchadas de pintura, vio fuego detrás, vio una puerta de iglesia, vio una despedida sin palabras. Cuando abrió los ojos, Víctor estaba perdiendo la máscara. «Esto es una manipulación», gritó. «Una trampa vulgar». Un periodista preguntó. «Señor Aranda, ¿por qué había una obra auténtica en el sótano lista para venta privada?» No responderé a insinuaciones. Beatriz, sentada entre los invitados, intentó levantarse, pero 2 agentes ya estaban junto a ella. Víctor vio que todo se derrumbaba, y entonces cometió el error. Se volvió hacia Isabel olvidando que aún llevaba micrófono. «Tu madre debió aceptar mi oferta, pero no. Quiso denunciarme, quiso arruinarlo todo. Ella eligió su final. El salón quedó helado». La frase había sido captada. Rafael bajó la mirada. Isabel no se movió. Víctor entendió demasiado tarde. Yo no quise decir, pero ya no había regreso. A veces la verdad no entra rompiendo puerta. A veces espera 40 años a que el culpable se canse de fingir. Los agentes se acercaron a Víctor. Por primera vez en su vida pública, nadie lo aplaudió. Isabel subió despacio al escenario. No miró a Víctor. No miró a las cámaras. Miró el cuadro. La mujer del retrato sostenía a la bebé con la ternura desesperada de quien sabía que tal vez no vería crecer a su hija. Isabel levantó la mano, pero no tocó el lienzo. «Mamá», susurró, y esta vez nadie se atrevió a decirle que una limpiadora no podía tocar la historia, porque la historia también era suya. La investigación comenzó esa misma semana. Víctor Aranda fue separado de la dirección del museo y acusado de fraude documental, tráfico de patrimonio, alteración de procedencias y participación en el encubrimiento de delitos antiguos relacionados con la desaparición de Alma Serrat. Beatriz intentó negar todo. Dijo que era una compradora inocente. Dijo que confiaba en expertos.
Dijo que su único pecado había sido amar el arte. Pero en su caja fuerte encontraron contratos privados, transferencias ocultas y fotografías de obras antes de ser modificadas. El amor al arte, cuando se mezcla con avaricia, deja recibos. Durante meses, el museo cerró varias salas. Se revisaron colecciones completas. Muchas firmas fueron puestas en duda. Muchas placas doradas fueron retiradas. Los periódicos que antes llamaban a Víctor guardián del patrimonio comenzaron a llamarlo el arquitecto del silencio. Elena renunció a su cargo de curadora principal. En una carta pública escribió: «Mi apellido estuvo sobre paredes construidas con nombres robados. No puedo cambiar lo que mi familia hizo, pero puedo dedicar mi vida a devolver cada nombre que fue borrado». Algunos la criticaron. Otros dijeron que era tarde. Ella aceptó ambas cosas. Luego pidió trabajar como investigadora externa, sin salario durante el primer año, para reconstruir los expedientes de mujeres artistas desaparecidas de los archivos. Isabel no se volvió rica de un día para otro, no compró una casa enorme, no apareció en programas para llorar frente a cámaras. Siguió viviendo cerca de San Gabriel durante un tiempo, acompañando a Padre Joaquín en su recuperación. Cada tarde le llevaba sopa, le leía noticias sobre el caso y a veces se quedaban en silencio mirando el pañuelo azul sobre la mesa. «Tu madre estaría orgullosa», le dijo él una tarde. Isabel sonrió con tristeza. «Me gustaría haber escuchado su voz». «Quizá la escuchaste siempre». «¿Dónde?» El sacerdote señaló sus manos. «Ahí». Meses después el museo reabrió la sala principal. Pero ya no se llamaba Las Mujeres Invisibles. Ahora se llamaba Las Mujeres Devueltas a la Luz. En la pared central colgaron el retrato restaurado. La placa nueva decía: «Alma Serrat, Alma e Isabel, óleo sobre lienzo, obra recuperada y restituida a su autora original. Isabel estuvo presente en la inauguración, no como empleada de limpieza, no como acusada, no como víctima, estuvo allí como hija». Llevaba el mismo pañuelo azul, cuidadosamente restaurado, dentro de un pequeño marco de vidrio junto al cuadro. A su lado se exhibía la fotografía encontrada en el taller: Alma sosteniendo a su bebé. La gente caminaba despacio frente a la obra. Algunos lloraban. Otros leían la historia completa en silencio. Muchos se quedaban mirando la marca de gota en el cuello de la madre y luego miraban a Isabel con una mezcla de respeto y vergüenza. Ella no buscaba venganza. La venganza habría sido poco para 40 años de silencio. Lo que Isabel quería era algo más difícil: que el mundo pronunciara correctamente el nombre de su madre. Un día, Elena se acercó a ella en la sala vacía. «No sé si algún día podrá perdonarme por llevar este apellido. Usted no eligió lo que hizo su padre, pero viví de eso. Entonces haga algo distinto con lo que queda». Elena asintió y lo hizo. Con el tiempo, el museo abrió un programa gratuito para niñas, niños huérfanos y jóvenes sin recursos que querían aprender a dibujar. Isabel fue invitada a dirigir el primer taller. Al principio dijo que no. «Yo no soy maestra Rafael», que ahora trabajaba en la restauración oficial de las obras de Alma. Sonrió. «No, usted es algo mejor. Usted sabe lo que significa mirar una pintura desde abajo y aún así entenderla». El primer día llegaron 12 niños, algunos tímidos, otros inquietos. Una niña pequeña se quedó frente al retrato de Alma e Isabel era famosa. Isabel pensó antes de responder. No la dejaron serlo, y ahora sí, Isabel miró la placa. «Ahora tiene su nombre. Eso es más importante». La niña tomó un lápiz. «Yo quiero pintar a mi mamá, aunque no me acuerdo mucho de ella». Isabel se arrodilló a su lado. «Entonces píntala como la sientes». Mientras los niños dibujaban, la luz de la tarde entraba por los ventanales del museo. Ya no parecía la misma luz fría de la noche de la humillación. Era una luz tranquila, casi humilde. Isabel caminó entre las mesas corrigiendo suavemente una línea, animando un color, enseñando a mirar sombras. Sus manos, aquellas manos que una vez fueron despreciadas por llevar un trapo, ahora gaíban pinceles. Al final de la clase se quedó sola frente al cuadro. «No sé si esto cura todo, mamá», susurró. «Pero al menos ya no estás sola». La mujer del retrato parecía sostener a la bebé con menos miedo. O quizá era Isabel quien por fin la miraba sin dolor. No todo lo perdido regresa. Hay abrazos que nunca llegan. Hay voces que solo podemos imaginar. Hay años que nadie devuelve. Pero a veces, cuando la verdad sale a la luz, el alma encuentra un lugar donde descansar. Isabel Navarro entró al museo siendo la de limpieza. Salió de aquella historia siendo la hija de Alma Serrat.
Y más que eso, salió siendo ella misma. Porque nadie recupera su dignidad cuando el mundo le da permiso. La recupera cuando deja de creer que nació para pedir perdón por existir. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde la escuchaste. Y dime algo, si toda tu vida te llamaran solo la limpiadora, la pobre, la nadie, ¿crees que descubrir que tu madre fue una artista genial, silenciada y robada podría sanar el dolor de tantos años?